Moi ben, pois abrimos un turno de preguntas, cuestións para o debate. Bueno, para abrir un poco el coloquio, ¿no? Pero también por interés propio, el diagnóstico, estoy totalmente de acuerdo en él, ¿no? Es un diagnóstico conocido, pero muy bien presentado. Me gustaría que hablase un poco más de los medios. Uno de ellos ya habló, que es la conversión, un medio de personal, pero también estamos en una sociedad capitalista, que todos desearíamos que no lo fuese. Pensar que a lo mejor el capitalismo algún día va a desaparecer podría ser una utopía, pero probablemente a lo mejor tengamos que convivir con él, ¿no? Entonces, ¿en qué medida pues, es necesario, dentro de ese marco capitalista, llevar una serie de procesos, de actuaciones que nos lleven hacia esa nueva cultura? En el texto utilizaba una imagen que a mí me gustó bastante, que es un poco el acceso de la burguesía en su momento, ¿no? Un acceso lento y que fue arrumbando pues, toda la sociedad feudal a un lado, ¿no? Quizá yo diría que la diferencia que tuvo el acceso de la burguesía a la que podría ser la situación utópica y deseada para los dos tiempos actuales es que la burguesía, en cierta manera, fue también un proceso de urbanización y que la ciudad tenía un atractivo especial para el burgués, ¿no? Pues un ejemplo muy claro es ese cuadro magnífico que hay en Siena, ¿no? La mala gestión del campo y la buena gestión de la ciudad, ¿no? Entonces, que reflejaba un poco el atractivo que tenía para todos los campesinos la ciudad y, por lo tanto, la burguesía un poco llevaba todo eso. Yo creo que eso hoy no existe, de momento, por lo menos, ¿no? En relación con el atractivo que puede tener en el fondo para la sociedad. Hay gestos, hay una actuación de cara a la galería, pero yo creo que no hay un atractivo de fondo como podría haber ahí, ¿no? Yo creo que incluso casi más se parece la situación actual a la de los profetas del Antiguo Testamento que predicaban, pero la sociedad iba por otro lado, ¿no? Bueno, más o menos sería un poco la pregunta, incidiendo más sobre todo en el modus operandi, en el cómo y qué pasos o qué cuestiones habría que desarrollar su manera de ver para alcanzar ese cambio. Bueno, como una observación preliminar, digamos, a ver, dijo hace ya años, la verdad es que unos cuantos años, un pensador, un crítico cultural marxista estadounidense, Frederick Jameson, dijo, nos resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el final del capitalismo. Y tiene razón en buena medida, ¿no? O sea, eso estamos en esa situación al final pues de un proceso que ha durado mucho tiempo y en particular que en los últimos 3 decenios pues de hegemonía neoliberal creciente pues todavía se ha agudizado, de manera que cada vez más gente pues le resulta, digamos, ha interiorizado el elemento central de esa cultura tan destructiva es digamos, un mundo, una ontología en la cual no hay más que empresas, un mundo en el cual lo único que existen son empresas y también las personas son conminadas a que se piensen a sí mismas como empresas unipersonales que tienen que competir con éxito todos contra todos y poner en valor, valorizar sus capacidades, venderse bien en ese mercado universal, ¿no? Ese es el elemento central de esa cultura y no ha dejado de avanzar, lo cual dificulta mucho pues la situación en la que nos encontramos y hace que sea plausible pues esa afirmación de Jameson, ¿no? Sobre que parece que nos resulta más fácil imaginar el final del mundo y eso nos resulta muy fácil, no hay más que ver pues toda esta el peso que tienen en la cultura popular, las catástrofes, las películas del fin del mundo, las novelas, la popularidad de los zombies y las plagas de zombies, todo este mundo, ¿no? Nos resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el final del capitalismo. Y sin embargo, yo llamaría a no perder de vista la fragilidad también de ese orden de dominación bajo el cual
ahora nos encontramos, ¿no? El capitalismo es destructivo, pero también autodestructivo en un grado que muchas veces se nos escapa, y más todavía esa variante que ha ido ganando cada vez más peso en los decenios últimos de capitalismo neoliberal financiarizado, todavía más que otros, desde luego mucho más que la fase anterior en la historia del capitalismo, pues ese que para abreviar llamábamos capitalismo pues más o menos keynesiano, más o menos socialdemócrata, tenía mecanismos de autorregulación que tenía un tipo de capacidad para llegar a compromisos, para suavizar sus tensiones internas, que ahora cada vez más han desaparecido. O sea, las élites que están ahora al frente de este tinglado son mucho menos capaces de gestionar esas contradicciones de lo que eran en el pasado, con lo cual, digamos, es mucho más frágil y explosivo de lo que lo era antes. Y luego vamos hacia un mundo con crisis y constricciones, y no a largo plazo, sino cerca, lo tenemos cerca de nosotros, que van a poner muy en entredicho pues digamos, las capacidades de gestión de crisis de estas sociedades, por desgracia, ¿no? Y eso no quiere decir, claro, que la salida de esas crisis vaya a ser buena, puede ser un verdadero espanto, pero yo no fiaría mucho, no apostaría mucho a la larga pervivencia del capitalismo. Y ya digo, no por, pues, sin hacerme muchas ilusiones sobre el asunto, porque lo que venga después puede ser todavía peor. Pero, digamos, atrevámonos a imaginar el fin del capitalismo, necesitamos atrevernos a hacerlo, al contrario, frente a esa idea de Jameson, para poder encontrar caminos buenos en lo que va a ser, por eso lo sugería también en el título de la conferencia, en lo que va a ser, yo lo llamo el siglo de la gran prueba. O sea, el siglo XXI va a ser el de la gran prueba para los seres humanos, en un grado mucho mayor de lo que lo ha sido en ningún momento anterior de la historia de nuestra especie. ¿Y cómo obrar en este terreno? Bueno, podemos dar solo algunas ideas, ¿no? Una de las más importantes, yo creo que es la de digamos, reconstruir comunidades de todas las formas en que seamos capaces de hacerlo. Comunidades de base, iniciativas comunitarias, reconstruir ese tipo de socialidad cooperativa pues que ha ido retrocediendo en buena medida en los últimos decenios. Lo necesitamos no solamente digamos para obtener, por ejemplo, pues mejoras prácticas y bienes inmediatos en situaciones como las que estamos viviendo ahora, que llevan a la gente pues efectivamente a agruparse, formar cooperativas, poner en marcha ese tipo de iniciativas de base, simplemente como una estrategia de supervivencia. Pero lo necesitamos no solo como una estrategia de supervivencia, sino también porque eso posibilita esa formación de otras subjetividades, ¿no? A partir de esos otros vínculos sociales, otras subjetividades que son las que pueden, ahí pues entraríamos en... eso por una parte, ¿no? Intentar formar comunidades de base y favorecer esa socialidad cooperativa, que puede manifestarse de muchas maneras. Y luego, al mismo tiempo, ser conscientes de que esa estrategia que parece tan natural, ¿no? Que es a la que ha llevado, pues, por ejemplo, mucha gente de la que se movilizó quizá por vez primera en la primavera de 2011 con el 15M y todo lo que tuvo lugar esos meses, una parte de esa energía social se ha canalizado hacia ese tipo de iniciativas, incluso en algún caso teorizándolas como una estrategia de avance. Pues pienso en Enric Duran y la propuesta de la cooperativa integral catalana, ese tipo. Entonces, yo diría que eso está bien y es necesario, siempre que no olvidemos que no podemos
o sea, no podemos abrigar la esperanza, yo creo, de simplemente trabajar en esos márgenes de la sociedad o formar esos nichos con la esperanza de que eso vaya como a expandirse y conquistar el centro, porque sabemos, bueno, ha habido muchas experiencias de ese tipo también históricamente en los 2 siglos largos de capitalismo industrial, y sabemos que tienen sus limitaciones y que pueden ser recuperadas también, ¿no? Con lo cual no podemos obviar el momento, digamos, pues más político, que se pregunta por las instituciones de ámbito estatal, regional, estatal, supraestatal, porque hay algunas de las preguntas a las que tenemos que responder solo se pueden responder a esos niveles. Entonces nos hace falta también hacer política a esos niveles, ¿no? Otro asunto importante, bueno, pues dejar de mirarnos tanto el ombligo, ser un poco menos eurocéntricos, atender más a lo que está ocurriendo en otros lugares y tratar de romper las barreras que son tremendas de desinformación interesada y de mala información sobre lo que está sucediendo en otros lugares, ¿no? Aquí, si hablamos aquí de ecosocialismo, pues lo hacemos en el seno de pequeños colectivos, muchas veces con una gran sensación de impotencia o de fracaso, con hilos que tratamos de tender pues, con lo que está haciendo otra gente aquí y allá, pero en cualquier caso estamos efectivamente al margen de las corrientes políticas dominantes, pero en Ecuador, por ejemplo, pues están debatiendo sobre ecosocialismo y eso que ellos llaman buen vivir o summa causae como una política de Estado, ¿no? Entonces, bueno, también hay que mirar lo que está sucediendo en países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, porque yo creo que apuntan hacia adelante, a pesar, ya digo, de la carga enorme de desinformación que hay para nosotros con respecto a aquello, ¿no? Y de la imagen, pues, muy deformada que los medios de comunicación dominantes transmiten con respecto a eso. Bueno, son solo como tres ideas, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tengo que decir, Jorge, es que me admira escuchar discursos en los cuales todavía se mantengan voces, digamos, de mejora a un problema tremendo como es el de la sustentabilidad, ¿no? Entonces yo creo que la dificultad que hay para que se produzcan debates que sean operantes, es decir, que no sean inoperantes con respecto a esa referencia que usted hizo, reiterados, sería pues un ejercicio, digamos, bastante de que la parte opositora, pues de alguna manera aceptase la posibilidad de que eso sea una realidad. Yo, sinceramente, la duda que me encuentro es en un tema tan importante la forma de encontrar un punto intermedio entre lo que serían lloros de tipo Jeremías o evocaciones hacia una Arcadia feliz, que evidentemente pues son tanto un caso como otro absolutamente, en fin, absurdos, escapan un poco del análisis puro y simple de la filosofía más elemental. En el texto que se nos ha facilitado, yo, en fin, lo he leído con bastante interés, hay cosas que me gustan, otras un poco menos, pero veo que usted incluye al final, supongo que más bien que como una cláusula de cierre, unas soluciones que aporta Morin, que yo creo sinceramente que me gustaría suscribirlas todas, pero creo que están impregnadas de un exceso de optimismo. Entonces me gustaría un poco que me contestara alguna de ellas. La última de ellas, por ejemplo, cuando habla de esa aspiración multimilenaria de la humanidad hacia la armonía, a mí, sinceramente, me produce, en fin, no voy a decir irrisión, porque sería un término duro, pero cierta, en fin, sorpresa, ¿no? Esa sería una cuestión. En la evocación a los falansterios, a los kibutzim, etcétera, etcétera, como formas, digamos, de solución, sinceramente me parecen absolutamente impracticables. El kibutzim puede ser que funcione en algunos países, en concreto en uno único, como todos sabemos que es Israel,
Los falansterios son fórmulas evidentemente desterradas a través del tiempo y creo que son absolutamente impracticables. A mí me gustaría participar de esa, en fin, de ese voluntarismo, de esa filosofía, en fin, tan abierta, tan esperanzada, pero tristemente, será por cuestión de edad, será por algunos estudios, yo sinceramente la veo muy impracticable. Después, ya para ir a una pregunta más concreta, usted ha hablado del tema que en estos tiempos se está hablando de un paradigma sobre la sustentabilidad. Lo que yo le planteo a usted es lo siguiente: ¿se podría considerar la existencia de un nuevo paradigma? De un nuevo paradigma que tal vez modificase a ese paradigma que usted ha citado. Es decir, ¿se podría entroncar eso con alguna forma, salvando las distancias naturalmente, como una especie de un posmodernismo sobre el tema, digamos, del ecosistema, de la ecología, etcétera, etcétera? Esa sería un poco la cuestión que le plantearía, ¿no? Bueno, me quedan más cosas, pero claro, evidentemente quiero dejar paso a otras personas. Muchas gracias. Bueno, respondiendo primero a esta última parte, hay gente, y bueno, yo mismo podría reconocerme un poco en ese campo, que lo ha formulado en términos de una modernidad alternativa, o sea, la idea de una modernidad alternativa. Vamos a ver, ahí, si hubiera, no tengo tiempo para trazar como un mapa, digamos, de posiciones políticas, de ideario completo, ¿no? Pero digamos, hay, por ejemplo, pues posiciones de ecología profunda primitivistas, con las cuales yo no me identifico y que nos llevarían, pues, la idea, por ejemplo, de un éxodo fuera de la sociedad industrial. Un problema enorme ahí es que si de verdad nos planteamos salir un éxodo fuera de la sociedad industrial, por las razones que fueren, entonces enseguida nos encontramos con que sobran miles de millones de seres humanos. O sea, si no somos capaces de atinar en la estrechísima vía y muy improbable vía de una sociedad industrial sostenible, una modernidad alternativa en esos términos, entonces nos vamos a encontrar de aquí a poco tiempo, antes, en este siglo de la gran prueba, nos vamos a encontrar con que somos 7.000, 8.000, 8.500 millones de seres humanos enfrentados a crisis malthusianas, no malthusianas del todo en el sentido, vamos, no en el sentido de Malthus tal cual, pero sí a crisis de recursos en una biosfera finita que pueden llevarse por delante a buena parte de la humanidad antes de que acabe el siglo XXI. Antes comentábamos durante la comida, pues un artículo que a mí me impresionó mucho hace unos meses de Moisés Naim en cuanto al desconocimiento que incluso gente que se supone está tan informada como un tipo como Naim, así en lo alto de esta élite transnacional, globalizada, el bloque de poder que hoy domina, el grado de desconocimiento, pues, de las realidades biofísicas del planeta tal y como funciona, porque en cierto momento de ese artículo decía Naim, claro, hay que dar ya por descontado que no vamos a ser capaces de limitar el aumento de las temperaturas del planeta a más de 3 grados, o sea, como mínimo más de 3 grados en promedio. Y claro, incluso dicen algunos científicos que podemos llegar a 8 grados a final del siglo XXI y a lo mejor eso ya nos plantearía alguna dificultad, ¿no?, para seguir adelante en el mundo. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible que un tipo como este ignore que si de verdad llegan a aumentar, o sea, estamos en el camino hacia un aumento muy importante, pero si llegan a aumentar 8 grados en promedio de las temperaturas del planeta, o no habrá ningún ser humano para contarlo, o habrá una humanidad residual en tamaño comparable a los cazadores-recolectores del Paleolítico, concentrada alrededor del círculo polar ártico. Y habrán muerto miles de millones de seres humanos en decenios. O sea, entonces, dice uno, pero bueno, ¿cómo es posible, ¿no? Bien, entonces, o bien somos capaces de encontrar, de caminar por esa estrecha senda, ¿no?, de sociedad industrial sustentable, modernidad alternativa, o nos enfrentamos ante abismos que son verdaderamente trágicos, ¿no? Y
Y dentro de eso, entonces ahí dentro de esa vía, pues encontramos un montón de cosas que interesa, si es posible, poner a dialogar, federar, conseguir que se reconozcan mutuamente, porque no estamos tan lejos, no están tan lejos. A mí no me gusta mucho el término de crecimiento, pero tampoco le concedo una gran importancia, porque sirve para mucha gente, pues les ha servido para agruparse, formar ese tipo de comunidades de base de una forma u otra y caminar en un sentido que básicamente es correcto. Bueno, ese movimiento social no está tan lejos de lo que están haciendo pues comunidades andinas alrededor de su noción de buen vivir o de sumak causai, ¿no? Entonces, hay todo lo que están intentando hacer las pensadoras y las mujeres ecofeministas aquí y allá tampoco está tan lejos de eso. Lo que tratamos de hacer quienes empleamos el término de ecosocialismo, pues va también por ahí. Yo en fin, apuntaría hacia eso, ¿no? Que se visualiza de alguna forma, no es lo mismo, pero bueno, se visualiza algo sobre todo al principio, ¿no? en los primeros foros sociales mundiales, o se visualiza de otra manera, pues en la cumbre de Cochabamba hace un par de años. Eso es para mí lo que indica un camino difícil, pero más o menos practicable, ¿no? Y luego, en relación con el final de Edgar Morin, hombre, yo tampoco suscribiría en los términos exactamente que Morin todo, pero sí que me parece, o sea, está al final de ese texto, digamos, indicando algo en lo que sí que creo profundamente, ¿no? Que, de hecho, pues me pareció en fin, una de estas frases que a mí se me quedó grabada cuando la leí la primera vez, cuando tenía 17 o 18 años, y leí por primera vez a Heráclito, los fragmentos de Heráclito, pues hay uno, entre los, casi todos ellos que son de gran valor, pero hay uno que dice, si no se espera lo inesperado, no se lo hallará, dado lo difícil e inhallable que es. Entonces, esa idea de esperar lo inesperado, que tiene por lo demás, no es solo pues, un principio poético o sapiencial poético, sino que tiene que ver con cómo funciona esta realidad nuestra compuesta de sistemas complejos a la que antes me refería. Eso que es hacia lo que apunta Morin está bien no perderlo de vista, ¿no? Y yo tampoco, ese punto 5 en particular que provocaba cierto erizamiento, yo tampoco lo formularía de esa manera, ¿no? La aspiración multimilenaria de la humanidad hacia la armonía. Bueno, eso es efectivamente demasiado fuerte, pero en cambio, si lo formulamos en sentido negativo, en términos de docta ignorancia, si hablamos más bien de la resistencia contra la injusticia y la opresión que se mantiene a lo largo de los siglos, ahí ya estamos en terreno un poco más sólido, ¿no? Y lo podemos pensar pues un poco también con la imagen que empleaba Benjamin en una de sus tesis de filosofía de la historia, esta idea de que lo que nos mueve más en esas luchas milenarias no es tanto la anticipación de los nietos redimidos como el recuerdo de los abuelos masacrados, traduciendo un poco libremente a Benjamin, pues también, o sea, se puede, yo me reconocería también más en esa formulación de docta ignorancia. También durante la comida recordábamos un paso de una de las cartas de Maquiavelo que a mi amigo y maestro Paco Fernández Güell le importaba mucho y que citó en más de una ocasión. Maquiavelo en esa carta decía, nos interesa, tenemos que saber reconocer los caminos del infierno para evitarlo. Entonces, bueno, pues igual, en lugar de la armonía universal, el conocer los caminos del infierno para evitarlo, por lo menos eso sí que es importante. Buenas tardes. Quisiera hacer dos preguntas. La primera, y lo digo con interés personal porque para esto debo presentar, soy Gustavo Pérez Rojas, estoy haciendo un doctorado y aquí el doctor Maiz es mi asesor, haciendo un poco propaganda, ¿no? Bueno, la primera pregunta es,
¿Qué papel deben jugar las universidades en este cambio que sugiere? Y la segunda que voy a hacer, que me parece aún más importante, es cómo llegar a una educación, y fíjense bien el término que voy a decir, a una educación autolimitante, por el término que había usted introducido por ahí, ¿no? O sea, cómo llegar a una educación más consciente de la sustentabilidad. Y lo digo esto con la inquietud y también con la crítica a los esquemas de educación que tenemos en las sociedades occidentales, ¿no? Yo, evidentemente, bueno, más por mi acento a lo mejor, yo soy mexicano, entonces también soy muy crítico de cómo son los sistemas, sobre todo en esa región, que son muy imitativas de los modelos racionalistas norteamericanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo me doy cuenta que precisamente este tipo de esquemas educacionales van por el contrario de esta lógica, ¿no? En el que te enseñan a que debes de llegar a conocer esos excesos, a llegar a niveles súper altos de racionalidad, de liderazgo. Y bueno, lo que nos estaba comentando amablemente en estos comentarios es que pues la educación debe de tener esa conciencia, ¿no? De saber que debe de trabajar con lo suficiente, pero no con excesos. Último, quiero agradecer por su amabilidad de venir aquí a compartir sus reflexiones con nosotros. Gracias. No, pues muchas gracias también. Hombre, yo no tengo mucha reflexión, o tengo una reflexión muy somera sobre educación y sobre todo educación en sus primeros niveles. Para eso no soy la persona más adecuada, aunque sí que tengo cerca a gente que podría contestar mejor a eso, ¿no? Yo formo parte de Ecologistas en Acción, entre alguna otra organización, y dentro de eso pues hay una comisión en Ecologistas en Acción de Madrid, una comisión de educación que sí que trabaja muy en serio esas cuestiones, en el plano también de la práctica, pero también con una capacidad de formulación y de teoría importante, ¿no? Entonces, se puede sugerir, si quieren ustedes, sobre ese asunto concreto, pues habría que traer a lo mejor a Yayo Herrero o a Marta Pascual, alguna de estas compañeras o compañeros para eso. Un poco más, quizás, sobre la primera parte, el papel de las universidades. A ver, por desgracia, ahora mismo no está siendo ni mucho menos un papel muy lucido. O sea, también ahí hemos retrocedido más que avanzar. Yo empleo también a veces la noción de retroprogreso para intentar captar ahí pues esa situación contradictoria de estos decenios últimos, ¿no? Necesitaríamos una universidad, por ejemplo, pues que no renegase de esa idea de elevar el nivel social y proporcionar una formación, continuar como una formación politécnica que hubiera debido empezar antes en niveles inferiores, pero estamos cada vez más lejos de eso. O sea, de hecho, la transformación universitaria mundial que se ha puesto en marcha como parte de ese avance del neoliberalismo, neoconservadurismo, pues ha sido más bien, han ido ganando posiciones constantemente las fuerzas que sitúan, digamos, el modelo de una competición universal en el centro y que también tratan de transformar los sistemas universitarios de manera que se cree pues un mercado mundial para la educación superior y a partir de ahí desligando todo lo posible a las universidades de sus compromisos con una sociedad democrática y anclada territorialmente, ¿no? Entonces, eso es sumamente negativo, responde a una estrategia muy bien orquestada y analizada pues, por gente que esto sí que lo ha estudiado a fondo, pues orquestada pues, desde el Banco Mundial, la OCDE, desde hace ya tiempo y puesta en marcha desde los años 90 y en fin, va avanzando en el mundo, ¿no? Lo nuestro debería ser una universidad que de verdad trabajase por esa cultura de la sustentabilidad, por el contrario, pues en lugar de aspirar, ¿no? pues a esa noción ideológica de excelencia que consiste en situarse alto en los rankings
determinados por los centros financieros internacionales, pues tendría que aspirar a ser una universidad democrática, conectada con las fuerzas sociales democráticas de su entorno territorial, con una dinámica pues más cooperativa que competitiva. Bueno, yo creo que eso lo han analizado bien. A mí hay un librito breve que me gusta para eso, seguramente lo conocerá usted, de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Un análisis, es un estudio que él preparó para el debate sobre este asunto en Brasil hace unos años, pero que sigue siendo de mucha actualidad. Y luego, para lo que es aquí nuestro país, pues este amigo y maestro a quien antes me referí, Paco Fernández Güey, reflexionó mucho sobre la universidad y están recogidos sus textos sobre eso en un libro que se publicó hace 2 años que se llama Por una universidad democrática y que arranca, digamos, en las luchas universitarias antifranquistas en las que Paco fue un activista pues muy importante en la Barcelona de mediados de los 60 y llega hasta el principio ya de la implantación del Plan Bolonia ya en 2008, 2009, ¿no? O sea que eso puede ser también, ahí hay buena reflexión. Por acabar más bien con una imagen, pero que tiene que ver con eso, ¿no? A veces nos ayudan también a pensar las escenas. A mí esa es una escena que se me quedó grabada cuando la vi hace muchos años. Escribí un poema también acerca de ella, que está por ahí en un libro. Yo estudié un tiempo en la Universidad Humboldt de Berlín, a finales de los 80, o sea, cuando había todavía Alemania Oriental y Alemania Occidental, existía la República Democrática Alemana, y en Berlín Oriental la universidad principal, que es la Universidad Clásica Alemana Berlinesa, por otra parte, o sea, la que organizaron Humboldt y Hegel y eso. Bueno, estuve en un par de semestres en la Universidad Humboldt. Bueno, aquel otro lado del telón de acero estaba lejos de ser pues un modelo social en muchísimas dimensiones, ¿no? No servía como modelo para pocas cosas. Pero una escena que vi una vez allí y que dice también algo sobre aquel otro orden social sí que me impresionó y luego la he recordado siempre. En el comedor universitario, la mensa, una de las mensas de allí de la Universidad Humboldt, estaban una tarde una estudiante alemana, rubísima, en fin, de estas alemanas prototípicas, rodeada de 5 o 6 estudiantes africanos. Estudiaban allí pues dentro de aquel mundo con telón de acero y toda aquella distorsión que se daba de la Guerra Fría, pues había cooperación que mantenían sobre todo los alemanes orientales pues con Vietnam, con Angola, con algunos de los países africanos, y entonces iban estudiantes de por allá que partían muchas veces de un nivel inferior de los que tenían los propios alemanes. Entonces aquella estudiante les estaba enseñando, me parece que era álgebra en aquel momento, a aquellos otros estudiantes, ¿no? Y el principio que regía allí, en ese nivel, en enseñanza universitaria, era no dejar atrás a nadie. Es exactamente lo contrario de lo que impera aquí ahora, ¿no? Seleccionar todo lo posible, segmentar, extraer a los excelentes y darles mejores condiciones, los supuestamente excelentes, designar a los mejores para que reciban más financiación y puedan competir mejor en ese mercado mundial. Bueno, pues la otra idea, la de no dejar atrás a nadie, debería ser quizá la que inspirase en parte al menos, no lo propongo como único principio, pero sí como un principio importante para una universidad alternativa, ¿no? Las palabras, por favor. No, simplemente es un matiz sobre una de las preguntas que yo le hice, que es lo del nuevo paradigma, ¿no? El concepto que se está utilizando en muchos foros, cuando se habla del nuevo paradigma de los últimos tiempos, es más bien como algo rechazable, ¿eh? Se enfoca generalmente como
una nueva cultura en la cual impera la teoría de que todo vale. Es decir, que el fin justifica los medios, utilizando terminología, en fin, de Maquiavelo, ¿no? Entonces yo antes, cuando lo enfocaba, cuando le hice la pregunta a usted, más bien lo que esperaba, como que era un poco la idea, es una reafirmación por su parte de que ese nuevo paradigma, si se produce, pues es peor todavía que el que impera. Simplemente, no es ni una réplica, ni una dúplica, ni una tríplica. Es pura y simplemente un matiz. Nada más, muchas gracias. Había otra intervención por aí. Sí. Eu pregúntome se non estaremos diante dunha traxedia grega, porque ese mundo sustentável, basado na sustentabilidade, é sustentável. Por moito que combatamos, por moito que reciclamos, sempre haberá residuos, non? Que non poderán ser reciclados. Entón, se asumimos esta idea e con humildade, pois teríamos que tamén pôr en causa este novo paradigma basado na sustentabilidade, porque tamén ten os seus límites, ainda que fora preferível, ten os seus límites. E neste sentido é aproveitável a experiencia religiosa que tú apuntabas. Falabas do concepto de conversión, pero eu falaría de a visón apocalíptica de as religións que podrían axudarnos nunha cousa. Podrían axudarnos a relativizar cualquier ideoloxía, sexa unha ideoloxía totalitaria, como as clásicas históricas, ou unha nova ideoloxía como a do ecoloxismo, non? Evitar que se presenten como o fin da historia, como que nos van a dar resposta a todos os problemas. Entón, en ese sentido, as utopías apocalípticas religiosas teñen unha virtude. Poden ter o defecto de que son unha pura e mera ilusón e que poden ser unha especie de opio. Pero poden ter a virtude de que nos axudan a relativizar de tal forma que cualquier ideoloxía ou sistema que se presenta como o fin da historia, como que vai a dar resposta a todos os problemas, pois non vai a ser así. Porque a última resposta sería esa resposta do reino de Deus. Eu estou agora na etapa da teoloxía política, tamén de formación marxista, pero agora estou aproveitando certos conceptos da apocalíptica religiosa, e tería esta virtude, non? Virtude que, por certo, tamén estaba en textos de, por exemplo, na Declaración de Independencia dos Estados Unidos de Norteamérica, se di que entre os dereitos fundamentais están o dereito á vida, á liberdade, á igualdade, pero tamén o dereito á procura da felicidade. Non a felicidade, porque a felicidade é inalcanzável, pero o dereito a procurala, e como a felicidade non la pode dar aquí ningún sistema político, as religións teñen a virtude de que o prometen no alén, no máis alá. Entón se poñen ao coberto de cualquier crítica e poden caer, claro, na mera ilusón. Pero esa idea é moi interesante, de que desde unha visión utópica apocalíptica se pode criticar cualquier sistema que se presente como fin da historia. E se o mundo mellor non é posible neste mundo, será posible no outro mundo. Entón, ese elemento utópico nos sirve para construir un mellor mundo aquí. Sí, yo estoy muy de acuerdo con el sentido de la intervención y desde luego, digamos, hombre, en un ratito de exposición pues tampoco muchos matices quedan, son imposibles, pero desde luego no pienso en proponer en una visión cerrada de una sociedad sustentable como final de la historia y en ese sentido pues está muy bien, agradezco el matiz. Hay entre estos forjadores de conciencia ecológica en los años 70 había un psiquiatra llamado Jay Lifton que insistía en la necesidad de una visión apocalíptica en sentido tanto mundano como un poco más extramundano, ¿no? Y yo, vamos, estoy de acuerdo con ello. En lo que matizaría, donde creo que hay que afinar bastante más, es en decir, o sea, por supuesto que, o sea, el centro de una economía sustentable, por ejemplo, no está en la noción de reciclaje. Y claro que sabemos por termodinámica básica que siempre que produzcamos pues vamos a tener residuos. Pero eso no quiere decir, no es ninguna objeción al hecho de que podamos plantear
una economía que sea más o menos sustentable. Más o menos sustentable y sin pensar en ningún fin de los tiempos ni en ningún orden que vaya a ser pues un orden milenario, lejos de eso. Pero no perdamos de vista la situación concreta en la que estamos y es que, de hecho, insisto en la idea esta del siglo de la gran prueba, o sea, arriesgamos una clase de colapso, por emplear el título del libro de Jared Diamond, que no está mal, aunque tiene cosas objetables, que no está mal que estudiemos, arriesgamos un tipo de colapso que puede llevarse por delante en un plazo de tiempo, históricamente en un parpadeo, casi todo lo que nos parece valioso en la existencia humana. O sea, esa es la dificultad de nuestra situación y ante eso tenemos que hacer todo lo posible por evitarlo. Conocer el camino del infierno para evitarlo, ¿no? Y luego, bueno, se puede matizar, hay una reflexión, o sea, se puede completar, hay una reflexión de sumo interés sobre cuestiones ecológicas que viene desde pensadores religiosos también. Hay casos muy conocidos, pues Leonardo Boff dentro de nuestra propia cultura, pero también en el mundo del budismo, por ejemplo, y en otras culturas religiosas o sapienciales, ¿no? Y eso, por supuesto, que es valioso y hay que asimilarlo. Bien, buenas tardes. Bueno, en principio, gracias por tu magnífica exposición. Yo quería referirme a dos cuestiones que has tratado, que se han tratado también en las respuestas. Una, esta que te referías respecto al final del capitalismo, ¿no? Este que nos cuesta tanto imaginar y que yo creo que pasa un poco como seguramente le pasó en otros tiempos a otros sistemas, a otros pueblos, ¿no? Es decir, yo me imagino que en el Imperio Romano, antes de que entraran los bárbaros, pues seguramente estaban pensando que aquello iba a durar más, ¿no? Y me imagino que los reyes de Francia estarían tan contentos en Versalles pensando que no les iban a cortar la cabeza de allí a un tiempo, ¿no? Quizás el mismo pasmo que a lo mejor tiene la familia real en estos momentos, ¿no? Pero posiblemente lo que nos estaban dando cuenta en aquellos momentos es que ya se estaba gestando otra sociedad y que realmente esa sociedad desplaza o esos nuevos valores desplazan a aquellos que parecía que iban a durar más, ¿no? Yo creo que eso está sucediendo ya. No sé si el capitalismo, vamos a ver nosotros su fin, pero claramente va a tener un fin, como tiene que ser inevitable. El problema será si el fin del capitalismo es también el fin, porque nos arrastra a todos, ¿no? Pero si no es así, tendrá que tener un fin y posiblemente el fin ya se esté gestando ahora mismo en muchas de esas experiencias que tú comentabas. Y yo te quería preguntar precisamente sobre esto, ¿no? Porque yo creo que las respuestas que se van a dar o las que se están dando no van a dar lugar a un modelo universal. Es decir, seguramente lo que van a darse son experiencias distintas, sistemas distintos en distintos lugares y que ya no tienen que ver con este sistema global en el que estamos ahora, entre otras cosas por muchas de esas limitaciones que tú comentabas, a las que nos enfrentamos, ¿no? Los sucesivos cénits, ¿no? Del petróleo o de los materiales, etc. Y después otra cuestión era al hilo de tus respuestas, puesto que decías que, bueno, que no acreditabas en estas formas o en estas propuestas primitivistas, que, bueno, llevas más en la idea de una cierta sociedad industrial sustentable o una cierta forma de industrialización, ¿no? Yo ahí, aun tomando de tu exposición algo que me parece muy valioso, ¿no? Que es esa reivindicación de la lentitud y de la dificultad. Es decir, yo creo que eso es lo que realmente va a ser posible
lo que va a ser durable, por lo menos, es lo que sea lento y lo que es difícil de conseguir. Y yo creo que esa propuesta que tú haces es muy difícil. Esa sociedad industrial es muy difícil, ¿no? Sobre todo en estos momentos en los que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos más población viviendo en núcleos urbanos que núcleos rurales. Es decir, durante toda la historia de la humanidad la mayoría daba de comer a la minoría y en cambio ahora nos encontramos con que la minoría tiene que dar de comer a la mayoría, ¿no? Entonces yo creo que eso nos expone a una serie de retos que, bueno, quizás algunas de las cosas que dicen esos primitivistas pues nos están poniendo precisamente el espejo de la problemática de mantener una sociedad en la que la mayoría sea alimentada precisamente por esa minoría, ¿no? También me gustaría que respondieras eso. Y bueno, simplemente por último, y un poco por lo que se ha dicho, ¿no? Es decir, yo creo que el futuro tendrá que ser sustentable o no será. Es decir, es que si no es sustentable, será insustentable. Entonces no será futuro, ¿no? Entonces, otra cosa es cómo será esa sociedad sustentable, ¿no? Muchas gracias. Pues, a ver, de las cosas que tenemos una razonable certidumbre que ocurrirán con el cenit del petróleo, pues es que el modelo agroindustrial que se ha puesto en marcha, sobre todo a partir de los años 30 del siglo XX, vamos, con ritmos diferentes también en distintos lugares, eso no tiene futuro. O sea, no requiere tales cantidades de energía fósil para funcionar que no van a estar disponibles porque dejará de haber petróleo barato. De hecho, ya estamos que tendrá que ser de otra manera, ¿no? Entonces ahí, digamos, la buena noticia pues es que hay mucho y buen trabajo agroecológico hecho desde hace ya tiempo y que hay una reorganización también pues mucho más autoconsciente, campesina en muchos lugares, y que eso por ahí, digamos, pues hay vías de avance, pero por lo mismo tampoco, por constricciones tan materiales como esa, pues tampoco va a ser posible el tipo de producción de mercancías distribuidas en un mercado mundial que abarca al mundo entero, en el cual pues tenemos fabricación de piezas a miles de kilómetros de distancia, ensamblado en otro centro, transporte otros miles de kilómetros hasta llegar. O sea, eso solamente funciona con precios del petróleo bajos, y ya bastó la subida temporal de precios del petróleo en 2008, que durante un tiempo lo puso por encima de $150 el barril. Ya bastó eso para durante esos meses el precio de transportar un contenedor de un puerto chino a un puerto estadounidense o europeo se triplicara. Cuando eso se haga estructural a niveles más altos del precio del petróleo, sencillamente no será ya viable esa estructura, esa división mundial del trabajo, que tiene aspectos, por otro lado, rechazables por otras razones en el futuro, ¿no? Por eso no es solo, o sea, hablar de recentrarnos sobre el territorio no es solo una expresión de buenos deseos, sino que nos va a venir impuesto de mejor o peor manera también por las circunstancias, ¿no? Y muy de acuerdo con respecto a que no debemos pensar en ningún modelo universal. O sea, eso complementa un poco también lo que apuntaba el otro compañero. O sea, habría que hablar en plural de ecosocialismos, de ecofeminismos, y sin duda va a ser así. Y es que además, en fin, seríamos utopistas de la peor especie, de esos contra los que justificadamente prevenían Marx y Engels, si estuviéramos pensando, más que utopistas incluso, pues arbitristas, ¿no? Si estuviéramos ahí. No es así. Digamos, el trabajo nuestro, creo, tiene que ser, pensando en transiciones postcapitalistas, pues el trabajo tiene que ser indicar cosas que en un plano relativamente general vienen dadas por una
transición hacia la sustentabilidad, que muchas veces las vamos a enumerar en el plano de los principios. Yo lo he hecho en un libro que se llama Biomímesis, pues he dicho, miren, los principios, los 4 principios que a mí me parecen básicos para esto son un principio de autolimitación, un principio de biomímesis, un principio de coeficiencia y un principio de precaución. Pero claro, eso es un nivel normativo muy alto que luego se traducirá en montones de prácticas diferentes en distintos lugares, ¿no? Entonces, por una parte eso, y luego por otra parte, pues como siempre, como de hecho se ha tenido que hacer siempre en cada momento histórico, tienes que partir de las luchas sociales concretas y de las experiencias concretas que se están desarrollando ahí donde estás, ¿no? Intentar aprender de lo que tienes más o menos cerca también. Alguna cuestión máis? Pois antes de despedir a Jorge, quixera recordar as 2 próximas sesións, porque son en datas complicadas. O día 20 de xuño teremos a sesión do Seminario Sentidos da Cultura, que impartirá Victoria Camps sobre o tema O Goberno das Paixóns, 20 de xuño, e o 4 de xullo Patricia Violi falará de Museos da Memoria. Serán as 2 próximas sesións antes do verán. Por demais, pois, moitísimas gracias pola túa presencia.